Hola colegas, qué gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión nos encontramos para desarrollar el tema de equilibrio de cuerpos rígidos en tres dimensiones. Y para poder entender y desarrollar un ejercicio de equilibrio de cuerpos rígidos en tres dimensiones, necesitamos tener claridad acerca de los diferentes tipos de apoyo. En el documento explicativo se van a encontrar con las reacciones de los apoyos en tres dimensiones y tenemos los esquemas de cada uno de los tipos de apoyo y las reacciones que se generan. Creo que es un documento muy válido para analizar y muy práctico para que puedan entender cómo funciona cada uno de los apoyos. Uno de los más comunes, por ejemplo, el apoyo de rótula, que va a generar tres reacciones. Un apoyo de cojinete. Entonces me muestran la ilustración y exactamente cómo quedan orientadas las reacciones. En el caso del cojinete hay una reacción de momento en dos de los ejes y hay reacción de fuerza también en dos de los ejes. ¿En qué consiste el equilibrio de un cuerpo rígido en tres dimensiones? Cuando hablamos de equilibrio, esto implica que no puede existir desplazamiento. Así que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. No hay desplazamiento en X. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. No hay desplazamiento en Y. Y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Quiere decir que tampoco hay desplazamiento en el eje Z. Debo asegurar para que se genere equilibrio del cuerpo rígido en tres dimensiones que no exista rotación, que no haya rotación en el eje X, no hay rotación en X, no hay rotación en Y y no hay rotación en Z. Eso es equivalente a que la sumatoria de momento en X, Y y Z sea igual a 0. Y ya sabemos que X, Y, Z en el espacio está representado por los vectores unitarios I, J y K. Así que cuando hablamos de sumatoria de fuerzas en X es lo mismo que sumatoria de componentes de fuerzas Y. Ahora desarrollemos un ejercicio de equilibrio de cuerpos rígidos en tres dimensiones para que el concepto quede mucho más claro. En este caso nos plantean una barra uniforme AB, aquí la tenemos en el esquema, la barra uniforme AB, que tiene un peso de 20 libras, barra uniforme AB con un peso de 20 libras, que se sostiene mediante un apoyo de rótula en A. Ese tipo de apoyo, representado por esta figura, va a tener tres reacciones como lo vimos en el esquema, reacción en X, reacción en Y y reacción en Z. Y también se apoya sobre la barra BC, entonces vemos otra barra en forma de L y nos dicen que la barra en diagonal AB tiene ese contacto en el punto E con esta barra CD. Allí descansa, allí se apoya. Y finalmente dice que también se apoya sobre la barra CD y la pared vertical. Es decir, que la barra que sale desde el piso llega hasta esta pared vertical. Hay tres puntos de apoyo entonces, el apoyo B, el apoyo E y la rótula en A para esa barra en diagonal AB. Nos especifican, sin tomar en cuenta el efecto de la fricción, determine la fuerza que ejerce la barra CD sobre la barra AB, una fuerza que se genera en este punto de contacto, la que ejerce la barra CD sobre la barra AB, una reacción de contacto, y las reacciones en el punto B y en el punto A. Para desarrollar el problema es fundamental tener claridad acerca del diagrama de cuerpo libre, y el diagrama de cuerpo libre es plantear el esquema con las reacciones en los diferentes puntos de apoyo. Entonces ya hemos mencionado, en el punto B hay una reacción porque en ese punto el elemento está en contacto con el muro. Así que hay un muro vertical y la barra que viene desde el piso entra en contacto con ese punto. En el punto E también hay una reacción. ¿Y por qué hay una reacción en el punto E? Porque tenemos una barra en L, hay un tramo horizontal de esa barra en L, y la barra que viene desde el piso en algún momento tiene ese contacto con la barra. Allí, en ese punto, se va a generar una reacción. Y finalmente el apoyo en A, que es una rótula. Ese diagrama de cuerpo libre se vería de esta manera. Reacción en B, que acabo de mencionar, reacción en E, el contacto y la rótula con sus tres reacciones. Primer paso entonces, expresar esas fuerzas vectorialmente. Recuerden, siempre que se hace un análisis en el espacio, ese va a ser el objetivo,
expresarlo todo vectorialmente. En este caso, entonces, la reacción A es muy fácil expresarla vectorialmente. Cada componente está sobre el eje X, eje Y y eje Z. Así que si agrupamos esas tres reacciones, nos va a quedar una sola fuerza. Reacción A, que es igual a componente en X, es decir, vector unitario Y, componente en Y, vector unitario J, y componente en Z, vector unitario K. En el punto B sucede algo particular. Es muy fácil plantear también esa reacción. ¿Por qué es fácil plantear esa reacción vectorialmente? Porque la barra descansa sobre el muro vertical, la barra B viene del piso, descansa sobre el muro vertical, y cuando tenemos esa situación, un elemento que se apoya sobre una superficie, la reacción es perpendicular a la superficie. Es decir, allí en el punto B se va a generar una reacción perpendicular al muro. La barra descansa sobre la superficie y se genera esa reacción perpendicular. Al ser una reacción perpendicular al muro, estaría en el eje Z. Recuerden que el muro está al fondo, así que la reacción en B va a estar sobre el eje Z. Por lo tanto, vectorialmente se expresa como magnitud por vector unitario, y el vector unitario del eje Z es K. La dirección de B, recalco, es el eje Z. Por lo tanto, vectorialmente va a quedar expresado como magnitud por vector unitario K. Y ahí tendríamos el diagrama de cuerpo libre. Solo nos falta expresar vectorialmente la reacción E. ¿Cómo expresamos vectorialmente la reacción E? Entonces tenemos una ecuación para poder hacer eso. Y es multiplicar la magnitud por su vector unitario, por el vector unitario lambda. Recordemos esa ecuación. Si quiero expresar una fuerza vectorialmente, esa fuerza vectorialmente va a ser igual a la magnitud por su vector unitario lambda. En este caso voy a expresarlo de esa manera. F vectorialmente es igual a magnitud por vector unitario. Ahora, para definir el vector unitario necesitamos saber la dirección de E. Y allí es donde está el punto clave. ¿Cómo conocer la dirección de E? Para conocer la dirección de E tenemos que partir de algo, conocer la coordenada del punto B. Y tener en cuenta un concepto. Siempre que hay dos barras conectadas una con otra, la reacción que se produce entre las dos barras va a ser una reacción perpendicular a las dos. Si tengo dos elementos que se conectan uno con otro, la reacción que se produce allí es una reacción perpendicular a los dos elementos, en la dirección en que esté. Si está en otra dirección, no importa en la dirección que esté, la reacción siempre va a ser perpendicular a los dos elementos. ¿Cómo generamos algo perpendicular? Entonces tenemos que recordar el concepto de producto cruz. Cuando tengo dos líneas, dos vectores, dos distancias, y quiero obtener un vector perpendicular a ellas dos, lo que tengo que hacer es el producto cruz. Aplico el producto cruz entre las dos y lo que se va a generar es un vector perpendicular. Si aplico el producto cruz entre el marcador azul y el marcador rojo, lo que se va a generar es un vector perpendicular a los dos. Ese es el concepto de producto cruz que ya lo habíamos manejado. Bien. Si digo que E tiene que ser perpendicular a estas dos líneas, a estas dos barras, lo que tengo que hacer es el producto cruz entre las dos barras o entre esas dos líneas. Y eso lo puedo expresar en términos de la distancia ED y la distancia EB. Si conozco la distancia ED y la distancia EB y hago el producto cruz entre las dos, lo que se va a generar de allí es un vector perpendicular. Y eso es lo que estoy buscando, eso es lo que necesitamos, un vector perpendicular para poder definir a E vectorialmente. Para plantear ese producto cruz, colegas, entonces necesito las coordenadas de E, D y B. Y ese es el siguiente paso. Aquí tenemos un esquema donde se explica en detalle o se ilustra lo que les acabo de mencionar. Necesitamos
un vector perpendicular que lo estamos llamando B a esas dos líneas, a la línea ED y EB. Ahí están planteadas las dos líneas y el vector perpendicular, y la forma de lograrlo es con un producto cruz entre las dos. Necesitamos entonces coordenadas de B, D y E. Las coordenadas de B son muy prácticas de definir. Aquí vemos una distancia de 8 a la izquierda del eje Y, esa sería la coordenada en X, menos 8. El punto B está por encima del eje, 24 pulgadas, esa sería la coordenada en Y. Y está en el fondo, así que no hay desplazamiento hacia el frente, no hay desplazamiento hacia atrás. La coordenada en Z del punto B es igual a 0. Las coordenadas del punto D, mucho más sencillas. D no se desplaza ni a la derecha ni a la izquierda del eje Y, por lo tanto la coordenada en X es 0. D está a esta altura. Esta línea es horizontal, así que la altura es de 18 pulgadas. La altura del punto D, la coordenada en Y, será 18 pulgadas, tal como lo tenemos allí. Y el punto D tampoco se mueve hacia el fondo, tampoco se mueve hacia el frente, así que la coordenada en D para Z también va a ser igual a 0. El punto E, nos damos cuenta que estos tres están alineados, C, E y D. Quiere decir que E tampoco se mueve a la derecha o a la izquierda. La coordenada en X del punto E va a ser 0. Estos tres puntos, C, D y E, están a la misma altura. Es una barra en forma de L. Todo este tramo es horizontal, está a la misma altura. Así que la coordenada vertical del punto E también va a ser de 18, tal como lo tenemos. Y el punto E está corrido hacia el frente. Este tramo, esta pequeña distancia que no está referenciada en ninguna parte, que no conocemos. Por lo tanto, lo dejamos como una incógnita. No conocemos la coordenada en Z y ahí está la clave del ejercicio. Encontrar la coordenada en Z del punto E. Cuando sucede eso, colegas, que no nos dan una distancia, que no podemos definir una coordenada directamente, entonces debemos generar figuras geométricas. Normalmente triángulos, y a partir de los triángulos lograr obtener esa coordenada que necesito. ¿Qué triángulo puedo generar para ese punto E? Bueno, puedo utilizar la diagonal AB como una hipotenusa y generar un triángulo. ¿Cuál sería ese triángulo? Puedo trazar una línea vertical acá en el fondo, una línea vertical que sale del punto B, va hacia abajo. Y voy a llamar a este punto acá abajo B', porque estoy bajando por el muro el punto B. Y luego voy a trazar una línea de A hasta ese punto B que acabo de bajar. Trazo una línea en el piso. Aquí no va a ser tan visible. Tendremos que sacar una vista lateral para poder tener claridad al respecto. Trazo una línea en el piso. Esta sería una línea de piso y esta sería una línea vertical. De A hacia el fondo una línea en el piso y del eje X hacia arriba una línea vertical. Y me quedaría este triángulo. La línea sale desde A en el piso, la línea vertical y la diagonal AB sería un triángulo. No es claro en ese esquema, pero si trazo una vista lateral, con una vista lateral y giro el esquema, tengo el esquema, lo giro y lo pongo en una superficie, esa vista desde la lateral me va a generar este esquema. Fíjense, la línea AB, aquí está la línea AB en diagonal, el punto que bajé desde B hasta el eje X, el punto que bajo desde B, que estoy llamando B', y la línea de piso que sale desde A, la línea de piso que sale desde A, y ahí se genera ese triángulo. Incluyo el punto B en la diagonal, el punto E, perdón, en la diagonal, y bajo ese punto también hasta el piso, tal como lo vemos acá. En la vista lateral puedo observar que si bajo el punto E hasta el piso, se va a generar un nuevo punto llamado E'. Bueno, colegas, vamos a dejar este primer video hasta allí y continuaremos con el segundo video explicativo de este mismo ejercicio para que a partir de este esquema podamos definir la coordenada del punto E y al final poder plantear la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momento igual a 0. Nos vemos con el segundo video explicativo de este ejercicio.